Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo, bueno, pues vamos a ver un poco el nuevo Dacia Sandero 2024, que bueno, en esta ocasión, esta unidad que estáis viendo es una unidad un poquito especial porque es de las primeras unidades que aparecen con el sistema, con la normativa GSR2. Que bueno, como algunos de vosotros sabréis, pues es una normativa que implica sistemas de seguridad del vehículo y que se debe de implementar en todos los vehículos fabricados a partir de julio de 2024. GSR2 quiere decir Global Safety Regulation, es decir, la normativa de seguridad global que se ha de aplicar a todos los coches. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es un poco, pues voy a hacer una view del vehículo, tanto del exterior como del interior, y bueno, os voy a enumerar pues una serie de características que trae este vehículo, por si estáis interesados en comprarlo, o bueno, simplemente por curiosidad de saber cómo viene y cómo es. Bueno, como podéis ver, bueno, pues tiene una línea que para mí es bastante atractiva. Es un vehículo tipo estilo crossover, aunque no lo es realmente, ni es un sub, es un turismo, solo que es un poquito más alto, ¿de acuerdo? Gracias a las llantas nuevas, los neumáticos y la suspensión, pues es un poquito más alto y bueno, pues se le ha dado este tipo de aspecto un poco más rudo, con las protuberancias que podemos ver aquí en el capó. Y bueno, pues toda la protección lateral que tiene, los pasos de ruedas y en los bajos con esas protecciones de plástico que se les ha puesto. También se le ha añadido unas barras de techo que son la verdad bastante atractivas y que bueno, pues contribuyen a darle un poco más ese aspecto rudo. Como podéis ver, pues la parte de abajo, bueno, pues en la parte delantera pues también viene un poco protegido, ¿de acuerdo? Con esta placa de aquí. ¿De acuerdo? También podéis ver aquí la nueva parrilla de Dacia, que bueno, pues también le da un aspecto bastante atractivo. ¿De acuerdo? Bien, esta unidad que estamos viendo pues es una unidad Dacia Sandero Stepway Extreme Go, es decir, la versión más alta de la gama, la que viene con todo el equipamiento, salvo el techo solar, que es la única opción que se le puede incluir. En este tipo de unidades, bueno, pues la antena de techo se sustituye por una de tipo aletas de tiburón, ¿de acuerdo? En concreto, esta unidad es una unidad con un motor gasolina 1000 centímetros cúbicos y con GLP, viene equipada con GLP, lo cual le permite llevar la pegatina Eco, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, o bueno, si no lo sabéis os explico, la pegatina Eco no solamente es para los vehículos eléctricos, también se le otorga a todos aquellos vehículos que funcionan con dos combustibles independientes. Es decir, aquellos vehículos que tienen dos depósitos de combustible o dos sistemas de propulsión diferentes. En este caso sería uno gasolina y el otro sería el gas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por la normativa que hay ahora mismo, pues permite otorgar la etiqueta Eco a estos vehículos. Bien, como podéis ver, aquí os muestro pues el sensor y la cámara para el tema del encendido de las luces y para el control de velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podéis ver, vamos a reducir un poco el zoom para que, bueno, pues no me deja de reducirlo. Bien, bueno, esto es un poco el puesto de conducción. Voy a arrancar el motor, que como podemos ver, pues tiene arranque sin llave, ¿de acuerdo? Bien. Como podéis ver, bueno, pues el interior es bastante sencillo, pero bueno, pues tiene todo aquello que vamos a necesitar en el coche, ¿de acuerdo? Es un cuadro de instrumentos simple, con dos relojes, una pantalla de cristal líquido en el centro, y nos va a dar pues toda aquella información que vamos a necesitar. No tiene, paremos la radio, no tiene grandes florituras, no tiene las típicas pantallas de vídeo que se suelen ver ahora en modelos de más alta gama, pero bueno, como decimos, este no es un vehículo
de este tipo. Este es un vehículo considerado low cost porque realmente su precio es bastante competitivo y bueno, pues trae justamente lo que se necesita, no trae más cosas, ¿de acuerdo? Pero esta unidad, pues al estar equipada con todos los extras, pues viene un poquito más cargada, ¿de acuerdo? Bien, para que os hagáis una idea, pues del puesto de conducción, pues aquí tenemos a nuestro volante con nuestro airbag y el nuevo logotipo. Aquí tenemos los pulsadores para el claxon. Tenemos nuestra piña para el control de velocidad y el limitador de velocidad, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el mando de luces e intermitencias que, como os dais cuenta, pues tiene encendido de luces automático, ¿de acuerdo? Nuestro cuadro de instrumentos, que como ya os he dicho, bueno, pues tenemos dos opciones. Tenemos la opción de los gráficos, donde podemos ver consumo de combustibles, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos funcionando con GLP, pues nos va a dar los datos del GLP. Si cambiamos a modo gasolina, que lo vamos a hacer aquí en este interruptor, ¿de acuerdo? Bueno, pues podéis ver que ya ha cambiado los datos del GLP. A ver que lo veáis así. Y bueno, pues ahora estamos con los datos de la gasolina. No sé si lo habéis apreciado en el vídeo, el cambio de gasolina a GLP, pues no se nota absolutamente nada. Es un cambio súper suave. No se nota nada, ni tirones, ni saltos, absolutamente nada. Es un cambio muy, muy suave, ¿de acuerdo? Y bueno, pues los consumos que estáis viendo ahí, no le hagáis mucho caso porque el vehículo lo estoy utilizando para hacer pruebas y está mucho tiempo funcionando a ralentí. Estamos haciendo mucho circuito urbano y en fin, esos consumos pues no son para nada reales. Además que tampoco hemos recorrido una buena cantidad de kilómetros, ¿de acuerdo? Así que cuando yo tenga ya datos más fiables, que ya haya conducido el coche más tiempo, pues bueno, ya os daré más datos. Como podéis ver ahí también, bueno, pues tiene reconocimiento de señales de tráfico, que esta es una de las particularidades del sistema GSR2, ¿de acuerdo? Este es obligatorio que lo traigan todos los vehículos. Bien, en el lado derecho del volante, pues tenemos la piña para controlar el sistema de control por voz del teléfono y tenemos pues para los controles del ordenador de a bordo, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver, pues tenemos el mando de los limpiaparabrisas, que también tiene su función de barrido automático, que funciona pues con la cámara y que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Justamente aquí al lado del navegador, pues podéis ver una toma USB, ¿vale? La toma USB pues nos va a permitir conectar nuestro teléfono con el equipo multimedia que trae el vehículo. En este caso, al ser el vehículo Extreme Go, el más alto de gama, pues el equipo multimedia permite conectar el teléfono vía Wi-Fi. En la versión intermedia, pues tenemos que hacerlo con un cable adaptador. Aquí traemos también un soporte de teléfono que es opcional, lo podemos montar o no, y como podéis ver, bueno, pues se puede montar en varias posiciones, vertical, horizontal, y permite también un ángulo hacia los lados, ¿de acuerdo? Esta es la parte que se abre, que está un poquito dura, ¿vale? Bueno, pues ahí podéis ver cómo se abre para que coja el teléfono y tiene una sujeción bastante buena, ¿de acuerdo? Bien, el equipo multimedia, bueno, pues es bastante simple, es sencillo. Tiene unos cuantos ajustes para el vehículo. Quitaremos el volumen, ¿de acuerdo? Para que no me cancelen el vídeo. Y bueno, pues como veis, tenemos para radio, para sistema multimedia, teléfono, ajustes del vehículo, tiene navegación y tenemos Android Auto, que para un vehículo de esta categoría, pues hay pocos que lo tengan, ¿de acuerdo? O sea que no es una mala opción. No os preocupéis porque todos estos ajustes, todas estas funciones que os estoy mostrando en el vehículo, pues la iré explicando en vídeos sucesivos que serán monotemáticos cada uno para una función, para que, bueno, pues podáis consultarla en caso de que tengáis dudas o tengáis curiosidad, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es un overview, una vista por encima, para que simplemente conozcáis el vehículo. Bien,
Como estáis viendo, bueno, pues los aireadores traen este detalle que es en una especie de naranja, ¿de acuerdo? Típico de esta marca, que bueno, pues le da un toque de distinción, y según me decía el vendedor, pues solamente lo trae la versión String Go, aunque realmente pues no puedo confirmaros este dato. Bien, justamente debajo de los aireadores centrales pues podemos ver el interruptor principal, donde tenemos el cierre de las puertas, el interruptor del warning, tenemos nuestro aviso de cinturones de seguridad para los pasajeros, el Start Stop, que también viene con la versión GSR2, y la función Eco para ahorrar combustible. Esto lo que hace es limitar la potencia y la aceleración del vehículo con la idea de bajar el consumo de combustible. Bueno, ahí ya os he mostrado antes, tenemos nuestro botón de arranque, tenemos nuestro climatizador, este modelo, ¿de acuerdo? En otro modelo intermedio pues es un aire acondicionado normal, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra función automática, podemos controlar la velocidad del ventilador, la temperatura, la vamos a subir un poco, y bueno, pues la opción para donde vamos a dirigir el chorro de aire, ¿de acuerdo? Tenemos función de aire acondicionado, recirculación, desempañado de la luneta trasera y desempañado de la luneta delantera, que no es térmica, ¿de acuerdo? Es simplemente para desviar el aire hacia la luneta que va a salir. Bueno, pues son los aireadores que creo que estáis viendo ahí. En cuanto a ventilación, pues viene bastante bien, funciona bastante bien, los aireadores están bien colocados, podemos orientarlos hacia izquierda y derecha o cerrarlos completamente. Aquí esta sería la posición de cerrado, y tenemos para orientarlos hacia arriba o hacia abajo, que en algún comentario que han hecho en la marca, pues un cliente se quejaba de que no se podían orientar. Bueno, pues sí que se pueden orientar, ¿de acuerdo? También tenemos ahí nuestra ventilación hacia las ventanas laterales para el desempañado en el invierno, para que no tengamos problemas para visualizar los retrovisores, ¿de acuerdo? Bien, justamente debajo del climatizador, pues como podéis ver, tenemos una pequeña guantera que es todo de plástico, no tiene almohadilla, pero bueno, no es difícil buscar una pequeña alfombrilla de goma y recortarla y adaptarla ahí para que no se escuchen ruidos si es que vemos que nos molesta. Aquí justamente pues tenemos una toma de mechero, el botón de el control grip y una toma USB de tipo C, que bueno, creo que solo sirve para cargar dispositivos, ¿de acuerdo? Creo que no tiene comunicación con el navegador, pero bueno, esto tengo que comprobarlo y tengo que confirmarlo, y ya os comentaré en un vídeo donde os explique si tiene ambas funciones o simplemente se puede utilizar como sistema de carga. Bueno, pues justamente detrás tenemos nuestra palanca de cambio, que como podéis ver es de 6 velocidades. Esta caja de cambio, pues deciros que está bastante bien escalonada, a mí me gusta bastante su funcionamiento, y bueno, pues tiene un juego de relación de marcha pues bastante bueno, funciona bastante bien, es muy suave al tacto, muy suave el engranaje, y bueno, pues ya os digo, está bastante bien escalonada y funciona perfectamente con el motor que lleva, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tiene una funda tipo, no sé si es piel o será un símil piel, pero bueno, pues es bastante bonita. Tenemos en este vehículo frenos de mano eléctrico, por ser el más alto de gama, bien equipado con frenos de mano eléctrico, que bueno, pues se desactiva cuando iniciamos la marcha, y tenemos control de arranque en pendiente, es todo automático y además funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, ahí podéis ver que tenemos dos reposabrazos, y aquí podéis ver este logotipo que ya os explicaré más detenidamente, es donde está la antena receptora para la llave. Este vehículo viene equipado con reposabrazos central, que bueno, pues es practicable, y ahí tenemos pues un hueco bastante grande pues para meter objetos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues viene forrado en piel del mismo tipo que la de los asientos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más deciros? Tenemos luz interior, que es de iluminación progresiva, nuestro retrovisor normal, ¿de acuerdo?
con su palanca de ajuste que viene aquí. Tenemos el botón SOS, nuestros parasoles, ambos con espejo, ¿de acuerdo? Y con tapa. Y bueno, el clásico soporte este para las tarjetas de crédito, etcétera. Tenemos, bueno, asideros, 3 asideros en el techo para facilitar el agarre de los ocupantes. Aquí hay un detalle que a mí no me gusta, y es que los cinturones pues no son regulables en altura, ¿de acuerdo? Tienen un funcionamiento también muy suave, pero bueno, pues no carecen de regulación en altura, ¿de acuerdo? Los asientos pues tienen una tapicería que a mí me gusta bastante. Es una tapicería, en este lado es tela, aquí es una especie como, pues no sé cómo se llama este material, pero es muy suave, muy agradable al tacto, y como podéis ver, bueno, pues tiene el logotipo de Dacia en relieve. En tema de seguridad, pues ahí veis que tenemos airbag lateral, ahí no sé si veis el logotipo airbag de cortina. Y bueno, en el salpicadero pues lógicamente tendremos nuestro airbag de acompañante, y en el volante pues el airbag del conductor, ¿de acuerdo? En cuanto al asiento del conductor, bueno, pues podéis ver que también tiene aquí el airbag lateral, ¿de acuerdo? Bien, en la puerta del conductor pues tenemos la piña de los elevalunas, donde tenemos el elevaluna del conductor, que es impulsional. Es el único elevalunas que es impulsional. Y tenemos el ajuste de los retrovisores, que únicamente tenemos el ajuste del cristal, pero no tenemos plegado automático, ¿de acuerdo? Bien, por aquí pues podéis ver el botón My Safety, que ya os explicaré detenidamente en otro vídeo para qué es y para qué sirve, y el botón para conmutar entre LPG y gasolina. Y aquí tenemos nuestro regulador de altura de faros. En esta compuerta, bueno, pues lo que tenemos es la tapa donde van los fusibles, que también veremos un apartado de mantenimiento para ver pequeñas reparaciones que podemos hacer. Bien, pues esto es un poco la descripción. El vehículo, pues en esta ocasión viene equipado con unas alfombrillas de goma que son muy prácticas, porque si apreciáis tiene una forma como de bandeja, que esta alfombrilla pues lo que nos va a permitir es que cuando llueve o haya barro pues va a quedar todo bastante recogido y no va a salir nada, haciendo de que la moqueta principal del vehículo pues se empape o se ensucie, ¿de acuerdo? A mí esta idea me gusta bastante, y a cada uno pues que tendrá su opinión, evidentemente. Bueno, aquí tenemos un pequeño gancho lateral para que las señoras pues puedan colgar el bolso, o podamos colgar algún tipo de bolsa, o bueno, alguna cosa pequeñita. No pondremos poner mucho peso, pero bueno, realmente es un detalle y es bastante práctico. En la puerta del acompañante pues tenemos nuestro tirador y nuestro botón del elevaluna. Como podéis ver, pues viene enmoquetado, ¿de acuerdo? El mismo material que tiene el asiento, y con este detalle de aquí también en el color naranja típico que hemos visto antes. En la puerta tenemos bolsas portaobjetos que, bueno, yo creo que una botella de 1 litro cabe, ¿de acuerdo? No es muy grande, pero bueno, tampoco es pequeña. Aquí tenemos nuestra guantera. Como podemos ver, bueno, pues es bastante profunda, pero tiene también un detalle que no me gusta, y es que no viene iluminada. No creo que costase mucho poner aquí un pequeño plafón, pero en fin, los de Dacia han pensado que no era necesario. Tengo que investigar a ver si es posible montar algún tipo de iluminación, y en caso de que sea posible pues haremos un brico vídeo para que veáis cómo instalarla, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más os puedo contar del coche? Pues en la puerta del conductor también tenemos una bolsa similar como la que hemos visto antes, y bueno, aquí lo que estáis viendo es una alfombrilla pero de moqueta, porque esta me la regalaron, ya que mi mujer el primer día pues cuando cogió el vehículo se le enganchaban los pies
en la goma de la alfombrilla con los zapatos que llevaba. Y bueno, pues el vendedor tuvo el detalle de regalarme un juego de alfombrillas de moqueta. Como podéis ver, bueno, pues son bastante bonitas y además traen el logotipo del Sandero. Los pedales pues vienen con sus respectivas tapas de goma, los tres, ¿de acuerdo? Y un detalle muy bueno es que en la moqueta del principal pues tenemos esta protección para apoyar el pie, que viene un poquito reforzada para no dañar la moqueta y que no se ensucie, ¿de acuerdo? Y aquí justamente a la izquierda pues podemos ver el tirador para abrir el capó. ¿De acuerdo, amigos? Bien, aquí en la puerta pues lo como podemos ver es el altavoz. Este vehículo viene equipado con 6 altavoces, 4 altavoces principales y 2 altavoces Twitter que vienen justamente en el salpicadero, ¿de acuerdo? Si compráis una versión de gama intermedia, pues he visto por ahí algún vídeo donde instalarle los 2 Twitter pues es relativamente sencillo y rápido. Tan solo había que levantar estos 2 embellecedores, buscar el cable que ya viene con la preinstalación del coche y conectarlo. No hace falta tornillos, no hace falta hacer taladros ni hacer ningún destrozo en el coche. Se hace muy sencillo y se puede hacer en 10-20 minutos, pues lo tenemos solucionado, ¿de acuerdo? Lo buscáis en YouTube, pues encontraréis el vídeo del compañero que ha hecho cómo se monta el Twitter, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más podemos deciros? Vamos a las plazas traseras y algo que vais a ver aquí enseguida es pues que la puerta pues prácticamente abre 90 grados, es decir, tiene una gran apertura. Esto le va a venir muy bien sobre todo a las mamás y los papás que tengan niños pequeños, puesto que le va a facilitar subir y bajar los nenes de las sillas cuando bueno, pues tengan que ir a algún sitio, ¿de acuerdo? Hablando de las sillas, pues como podéis ver aquí, el vehículo viene equipado con anclajes Isofix en ambos asientos traseros. Tiene, como es normal, pues 3 cinturones de seguridad y sus 3 reposacabezas, ¿de acuerdo? Bien, algo que llama la atención, pues es que, fijaos, que yo mido 1,80 m, el asiento está regulado para mi tamaño y bueno, como podéis ver aquí te puedes sentar cómodamente sin problemas. Hay suficiente espacio. Es algo que a mí es lo que más me sorprendió del coche la primera vez que lo vi, ¿de acuerdo? En los asientos traseros, bueno, pues tenemos las típicas bolsas para guardar objetos o documentos. Y algo que es nuevo también en esta versión, pues es que tenemos también aquí una toma de carga del tipo C, que en versiones anteriores pues no venía. No sé si es exclusiva de la versión Extreme Go o es igual para todos los modelos, ¿de acuerdo? Pero por ahora, que yo sepa, este lo trae. Y aquí tenemos nuestra toma de carga del mechero. Como podéis ver, pues las alfombrillas traseras de goma pues también son del tipo de bandeja, como os dije antes, ¿de acuerdo? Y bien, pues ahora voy a enumeraros un poco, pues así para que podáis ver un poco cómo es el puesto de conducción, por si tenéis dudas. Pues os voy a enumerar como el equipamiento que trae este vehículo. Bien, en este caso se trata de un Dacia Sandero Extreme Go, como os he dicho antes. Y bueno, pues tiene en primer lugar la opción Up and Go, que es de entrega priorizada. Por ser el más alto de gama, pues llevas prioridad en la entrega del coche. Tiene tarjeta manos libres, pues ya lo mostraré. Tiene sistema antibloqueo de frenos en las ruedas, ordenador de a bordo, encendido automático de luces y sensor de lluvia. Por cierto, no os he dicho, los faros son de tipo LED, las luces de posición y luces diurnas son de tipo LED y las luces cortas. Las luces largas pues son halógenas, ¿de acuerdo? Tiene el indicador de cambio de marcha, faros antiniebla, cámara de visión trasera, regulador y limitador de velocidad, cierre centralizado, detector de ángulo muerto, que eso no lo he mostrado, pero los espejos pues trae nuestro LED indicador para avisarnos cuando tengamos a alguien en el ángulo muerto. La función Ecomode, faros de día LED, freno de parking automático, ayuda al aparcamiento delantero y trasero con cámara, que no lo he mostrado, pero lo voy a mostrar ahora. Tenemos key de repara pinchazos, los faros son del LED,
el balones delanteros eléctricos y traseros, y el del conductor pues es impulsional. En el apartado de seguridad pues tenemos airbags laterales delanteros y de cortina, airbag frontal del conductor y de pasajero. Tendremos alerta de fatiga, el botón e-call, ya también pues eso es obligatorio por la normativa GSR2, sistema de mantenimiento de carril, que tampoco lo he mencionado antes, el sistema avanzado de frenada de emergencia, que bueno pues nos va a permitir en ciudad pues evitar accidentes o atropellar peatones en caso de un descuido. Y tendremos alerta de olvido del cinturón de seguridad delanteros y traseros. Los retrovisores son eléctricos, eléctricos y anti-escarcha, aunque no tienen plegado automático. Esta versión pues tiene llantas de 16 pulgadas de tipo Mahalia y la tapicería interior se llama Armonía Extrema, ¿de acuerdo? Tiene iluminación en el maletero, volante softgel, que es como un tapizado en piel con un poquitín de acolchado. Es regulable en altura y profundidad. Las banquetas traseras son abatibles 1/3, 2/3. El asiento del conductor pues es regulable en altura. Lleva 3 reposacabezas traseros, maletero modulable con doble suelo, la consola central, tapicería específica y los anclajes ISOFIX. En este caso, bueno, pues la versión del navegador pues es el MediaNav Evolution con pantalla táctil de 8 pulgadas y actualización de mapas gratis durante 3 años. Trae instalados los mapas de Europa del Oeste y tiene el servicio de TMC, que es el canal de mensaje de tráfico, ¿de acuerdo? Los paragolpes están pintados en color de la carrocería y tiene barras de techo modulables, que ya os mostraré también cómo se ponen para que no tengamos que comprar un accesorio en caso de que necesitemos utilizar la vaca. Es decir, la misma barra del techo van a ser la vaca. Tiene climatización automática y la tapa del depósito sin llave, que ya he mostrado antes el tirador, creo. Si no, os lo voy a mostrar ahora, ¿de acuerdo? Tiene una caja de cambios manual de 6 marchas, un depósito de GLP de 40 litros, una carga útil de 392 kilos y un peso máximo utilizado de 1620 kilos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los consumos ya os lo comentaré más detenidamente cuando tenga yo datos más fiables. ¿De acuerdo? Bien, ahí podéis ver el talle del airbag del conductor, el airbag lateral. Y bueno, pues no sé si lo dije antes, aquí tenéis el tirador de apertura del depósito de combustible y aquí podéis ver la palanca para regular en altura el asiento del conductor. Esta sería la regulación longitudinal y aquí tendremos la regulación de respaldo. Algo que es nuevo en esta versión también es este embellecedor. En versiones anteriores este embellecedor pues no existía, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si queréis lo que podemos hacer es echarle un vistazo al motor, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis ver cómo las luces de día pues están encendidas, aunque bueno, quizás no lo notéis muy bien, pues porque es día, ¿no? Pero son luces de tipo LED, ¿de acuerdo? El capó se abre aquí, que hay que darle esta palanca y bueno, pues aquí tenemos la varilla que vamos a introducir en este agujero de aquí. Bien, aquí tenéis el motor funcionando y ese sonido que estáis oyendo pues son los inyectores del GLP. El motor vibra un poco como todos los motores de 3 cilindros, ¿de acuerdo? Pero que este es su funcionamiento normal. Como podéis ver, pues tenemos el aire acondicionado puesto y está pues todo sudado, todo flujo. ¿De acuerdo? Ahora voy a desconectar el GLP para que veáis la diferencia de ruido. Bien. Bien, ahora lo tenemos funcionando con gasolina. Como podéis ver, el ruido pues ha disminuido bastante. Ese ruido del GLP es normal, ya que los inyectores de GLP pues están trabajando con un gas, no están trabajando con líquido. Entonces el ruido del cierre no queda amortiguado por nada, por lo tanto se oye más. Pero eso no quiere decir que tengamos ningún tipo de avería. Bien, haciendo una pequeña overview del hueco del motor, pues
Aquí podemos ver que tenemos pues el depósito del líquido limpiaparabrisas. Aquí tenemos el depósito del refrigerante. Aquí tenemos, bueno, pues el tapón de llenado del aceite y la varilla de nivel. Aquí tenemos nuestro depósito de líquido de frenos y nuestra batería. Aquí tenemos nuestro punto de conexión a masa en caso de que necesitemos unos cables de arranque. Y aquí está la conexión para el cable positivo, pues para la ayuda al arranque. ¿De acuerdo? Bueno, por ahí podemos ver nuestro alternador, sistema de admisión, el turbo, porque este motor es turbo, por si alguno no lo sabéis. Y aquí tenemos los sensores, sensor lambda, sensores de temperatura y sensores de presión del filtro de partículas, porque este vehículo pues viene equipado con filtro de partículas. Ahí podéis ver nuestro servofreno y nuestra caja de filtro de aire, que es muy pequeñito, y os aconsejo que lo reviséis frecuentemente porque un filtro tan pequeñito, bueno, pues conviene tenerlo limpio. Y bien, amigos, pues yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso del vehículo. Creo que os he explicado todo lo que es necesario. Bien, algo que nos he mostrado en el vídeo pues es el maletero, que vamos a verlo aquí. Bueno, pues es un maletero que tiene 300 y pico de litros y bueno, pues no es ni grande ni pequeño, es un tamaño normal. Como podemos ver, pues esta placa de aquí pues se puede quitar para acceder al hueco de la rueda de repuesto, que en este caso, por tratarse de un vehículo GLP, pues lo que tenemos es el depósito del GLP. Y esta bandeja, bueno, pues tenemos la opción de ponerla a dos alturas, ¿de acuerdo? Y así podéis ver que el maletero pues tiene ahora una altura más alta y lo que nos queda debajo pues es un hueco que podemos aprovechar, bueno, pues si tenemos algo que queramos tener un poquito más reservado, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis ver que tenemos, bueno, pues un hueco que podemos aprovechar para llevar, por ejemplo, pues nuestro kit de herramientas, ¿de acuerdo? Que en este caso pues la empresa que nos ha vendido el coche pues, ha tenido el detalle de regalarnos pues nuestro chaleco, nuestra luz y nuestros guantes. Y bueno, pues esto forma parte del equipamiento del vehículo, que es esta llave especial, es una llave dinamométrica que ya os explicaré qué sirve y cómo se utiliza, y es para cambiar las barras del techo que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Ya veréis que es una idea bastante práctica. Así que bueno, vamos a guardarlo. Y bueno, en este hueco de aquí, pues lo que tenemos es el kit de reparación de pinchazo. Como no tiene rueda de repuesto, pues el vehículo viene equipado con un kit repara pinchazos. Y bueno, pues yo he aprovechado, aunque viene con velcro, bueno, pues yo lo voy a poner justamente aquí, que es donde viene también pues la barra para el gancho de remolque, ¿de acuerdo? Bien, si os fijáis en el maletero pues tenemos estos ganchos que son también muy prácticos a la hora de que vayamos a colgar, bueno, pues alguna bolsa o tengamos que amarrar algo que no sea muy pesado, que realmente, bueno, pues tiene una resistencia para unos 5 kilos aproximadamente. Y bueno, pues para que no vaya dando tumbos en el maletero. Y aquí, como podéis ver, pues viene el gancho para el anclaje Isofix, ¿vale? Para las sillas Isofix de los chicos, ¿de acuerdo? Bien, y ya como último detalle, pues la iluminación del maletero, que como ya os dije antes, pues viene de serie. La bandeja es, bueno, pues la típica bandeja, es bastante resistente y viene sujeta pues con unos cordoncitos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado pues no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.